Sembrar en cada estudiante un pensamiento matemático. Germinar en cada estudiante un pensamiento matemático. Por más matemáticas, 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 por más matemáticas. No, profe, muy bien, pero vea la cara de aburrido que tiene este. Ay, ¿qué te pasó? No, profe, no me pasa nada. Profe, mentiras, que lo dejó la novia, se le salió del colegio a este. Cansó. No, profe, ¿sabe qué pasó? Usted ayer nos dijo que miráramos lo de las sucesiones esas, pero a mí se me olvidó todo eso. Y resulta que me acosté a dormir y tuve una pesadilla más rara. Resulta que iba caminando como por una calle así toda tenebrosa. No, pero espérate. ¿Qué tal si vamos al salón antes de que empecemos la clase y nos contás a todos qué te listo, pasó? profe, listo. Es que fue Vamos, una pues. pesadilla como toda buena, toda bacana. Iba por una calle larga, descalzo, y el suelo estaba lleno de cubos que me tallaban. Habían tantos que no tenía lugar para colocar el pie sin maltratarme. Luego de mucho caminar, cansado me tiré del piso hasta dormir, rodeado por montones de cubos. Y en una esquina apareció una especie de diablo que asustándome me despertó. Toma esos cubos que hay a tu alrededor. Forma una fila de 16. ¡Rápido! ¡Rápido! Ahora, sobre cada separación de dos cubos, pon uno nuevo y forma una nueva fila. Sigue así sucesivamente. Hasta que formes solo una fila. Con un solo cubo. ¡Rápido! ¡Muévele! Vamos, Will. Vamos muy bien, Will, vamos. Ha quedado ligero esa pirámide. Ligero. ¡Vamos! Uno más uno son dos. Uno más dos. ¿Cuántos son, Will? 3. Muy bien, muy bien. Uno más tres. 4. ¿Sabes cómo se llama este triángulo? No. Se llama el Triángulo de Pascal. Y ese triángulo que en un principio era todo pequeño, se fue volviendo enorme y enorme. Y entonces, de un momento a otro, se me vino encima y ahí fue cuando me desperté. A ver, Willy, ¿qué tal si pasas al tablero y nos dibujas el triángulo que formaste? Listo, profe.
A ver, Willy, ¿y sabes cómo se llama ese triángulo con el que soñaste? Ah, profe, pues un triángulo con cubos. No, ese triángulo se llama Triángulo de Pascal. ¿Y quién es Pascal? Pascal fue un reconocido matemático. ¿Y ese triángulo lo inventó él? Pues parece que no, pero también lo conocemos como Triángulo de Tartaglia. Tartaglia. Sí. A ver, les cuento. El triángulo de Pascal o de Tartaglia no es ni de Pascal ni de Tartaglia. Porque más o menos 3 siglos atrás los chinos ya lo conocían. ¿Ya? Tartaglia es el apodo que se le dio a un matemático que se llama Niccolò Fontana y nació en el año 1499. Profe, ¿y el triángulo de Pascal, eso para qué, pues, eso para qué sirve? A ver, el triángulo de Pascal fundamentalmente nos sirve para reconocer propiedades o relaciones de un conjunto, primero. Segundo, para investigar el origen o génesis de ciertas fórmulas o esquemas simbólicos, ¿ya? También para desarrollar los conceptos básicos de la teoría combinatoria. Profe, ¿cómo así? Explíquenos. Bueno, a ver, en este momento no hay tiempo, ahora tenemos un acto cívico, recuerden. Ah, verdad. Sí, entonces nos vamos. Profe, entonces mañana seguimos con lo del triángulo. Mire que el tema está como bueno. Muchachos, para la próxima clase me traen una hojita, ¿sí? Traen el triángulo de Pascal dibujado, ¿sí? Bien formado. Y me investigan bastante sobre ese triángulo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe. Sí. César nos trajo unas hojas para hoy donde tiene diagramado el triángulo de Pascal, pero los cuadros están en blanco. A ustedes les corresponde llenarlos de acuerdo al orden que debe llevar. Ah, profe, yo sé cómo se llena, vean. En el cubo arriba va el 1. Y en los cubos de las filas siguientes se coloca la suma de los que se encuentran encima. ¿Empezamos ya, profe? Muy bien. Empiecen a llenarlo entonces. Bueno, yo les traje este triángulo, está completo. Comparen a ver qué tal les quedó. Y miremos qué podemos decir de la distribución de los números en el triángulo. Profe, pues que eso está en forma de triángulo, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué más podemos ver de los números que tenemos ahí dentro del triángulo? Profe, si miramos así como de lado, podemos ver que los números están en forma de diagonal. Además, las filas de los cuadritos. Muy bien. Entonces miremos que los números en el triángulo están dispuestos de tal manera que forman diagonales y filas. Con el fin de ubicar un número dentro del triángulo, vamos a marcar cada una de las diagonales. ¿Sí? Pero es que las diagonales son iguales si las miramos de arriba hacia abajo y en dirección derecha o izquierda. Entonces tomémosla de la siguiente forma, de arriba hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos? D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub 4, ¿hasta dónde? Pues, profe, como en el sueño del compañero, eso siguió sin término y no sabemos, pues... Pero puede ser infinito. Ajá. ¿Y cómo lo podemos simbolizar entonces? Es que cuando uno quiere expresar cantidades u órdenes no conocidos, utiliza las letras. Así, por ejemplo, podemos llenarla como D sub I. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos? D sub 1, D sub 2, D sub 3, hasta D sub I. Pero entonces, si necesitamos referirnos a un número en una diagonal al cual queremos referirnos, ¿cómo hacemos? Ah, mira, ve, yo creo que por acá, vea, esto puede ser así. Y acá queda así.
Y entonces, no, sí, mira, que por acá. Porque antes, mira, en la 2 están haciendo. Listo. Profe, decimos el número de la diagonal y decimos el orden en el que está ella. Sí. Profe, un ejemplo. En la diagonal 2, el 2 está de segundo. Otro ejemplo para que sea más claro. En la diagonal 3, el 6 está de tercero. ¿Cierto que está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Para cualquier número en el triángulo será de sub i n, el orden o la posición n en la diagonal de sub i. Así, por ejemplo, de sub 3, 4 será diagonal 3, puesto 1, 4, igual a 10. ¿Sí? Otro ejemplo, de sub 4, 3, diagonal 4, puesto 3, indica el número 10. ¿Sí? Ahora, con esta información se van a hacer en 2 grupos y me van a dar una observación más detallada sobre las diagonales. A ver este grupo que ha observado. Pero hemos descubierto un poco de cosas. Por ejemplo, que la diagonal de 1 está hecha con puros unos. Muy bien, o sea que la diagonal 1 contiene una sucesión de unos. ¿Y qué más? Vea, si miramos la diagonal 2, de sub 2, vean, encontramos que están todos los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los números. Sí. No. Los números del 1 en adelante, Claro. porque el 0 no está. Exacto. La diagonal 2 contiene la sucesión de los números naturales. Los números naturales. Ahora, ¿cuál es el último número de la diagonal 2? Profe, eso sí resulta muy difícil decirlo, porque como los números naturales son infinitos, imagínese. No, César, no, porque mira que los números naturales no terminan, entonces así no lo podemos plantear. Pero es que eso lo podemos representar con algo. Entonces, ¿cómo? Sí. Cuando estamos trabajando con los números naturales y queremos representar un número natural cualquiera, escribimos n. Observemos entonces las 2 sucesiones identificadas en la diagonal 1 y la diagonal 2. La diagonal 2. Sí, mira, de su 1 va a ser igual a ¿qué? A 1, y así sucesivamente. Y el último número viene a ser también 1. Exacto. Sí. Entonces, de sub 1 es 1 igual a 1. De sub 1, 2 es igual a 1. De sub 1, 3 igual a 1. Y de sub 1, n igual a 1. Para la diagonal 2, donde está la sucesión de los números naturales, es d sub 2. Eso es igual que decir de sub 2, 1 igual a 1, de sub 2, 2 igual a 2, de sub 2, 3 igual a 3, de sub 2, 4 igual a 4, de sub 2, n igual a n. César, y sabes que mirando lo de la diagonal 1, encontré algo. Que sumando todos los números de la diagonal 1, nos dan los números de la diagonal 2. Y miren pues que todos las diagonales empiezan con 1. Claro, sí, ¿cierto? sí, Todas las diagonales están con 1. Y si sumamos el primero y el segundo de la diagonal 1, obtenemos el segundo de la diagonal 2. Y si sumamos el primero, el segundo y el tercero de la diagonal 1, obtenemos el tercero de la diagonal 2. Bueno, y yo les hago una pregunta. ¿Esa observación se aplica a todas las diagonales del triángulo? Yo creo que sí, mirando pues más o menos acá, yo creo que sí se puede como sumar, porque mira que si sumamos 1, 2, 3, 4 nos da la diagonal 2. Profe, entonces si sumamos el primero y el segundo de la diagonal 1, vamos a obtener el segundo de la diagonal 2. Y si sumamos el primero, el segundo y el tercero de la diagonal 1, vamos a obtener el tercero de la diagonal 2. A ver, ¿y esa observación la podemos aplicar a todas las diagonales del triángulo? Sí, profe. Si sumamos todos los números de la diagonal, obtenemos el resultado, pero más abajito. Sí, en la diagonal más próxima y en la fila siguiente. Por ejemplo, de la diagonal 2, 1 más 2 más 3 sería 6.
1 más 2 más 3 más 4 más 5 sería 15. Y si cogemos otra diagonal, por ejemplo, la diagonal 4, y decimos 1 más 4 más 10 da 15 en la otra diagonal y en la fila siguiente. Sí, eso es muy chévere, profe. Miremos la diagonal 3. D sub 3, 1 igual a 1. D sub 3, 2 igual a 1 más 2 igual 3. D sub 3, 3 igual a 1 más 2 más 3 igual 6. Ahora, D sub 3, n, ¿a qué va a ser igual? Profe, que el sub 3n va a ser el último de esa diagonal. Claro, muy bien. Pues sumamos todos los de la diagonal 2. O sea, D sub 3n sería igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más n. Bueno, ¿y cómo hacemos esa suma? Ay, profe, si nos corchó. No. Bueno, y yo les quiero ayudar con la solución de la última inquietud, de cómo hallar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más n. Les voy a compartir con ustedes una historia de un maestro de escuela que tenía un alumno que era muy inquieto. Y entonces él, con el fin de mantenerlo ocupado, le colocó la siguiente tarea, de sumar todos los números desde el... Robert se alegró de no soñar esta vez con un pez hambriento y de no deslizarse por un interminable tobogán desde una torre muy alta y muy vacilante. Señor Gauss, definitivamente usted la lectura no la va a escuchar. Tenga la bondad y me presta atención. En su lugar, soñó con una pradera. Lo curioso es que la hierba era altísima, tan alta que a Robert le llegaba al hombro y a veces hasta la cabeza. Definitivamente usted no va a escuchar la lectura, pues que no le interesa. Me va a hacer entonces la siguiente tarea, me va a hacer una suma. Coge papel y lápiz y me la hace bien hecha. Va a sumar los siguientes números. 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. Y va a seguir sumando hasta 98, más 99, más 100. Me hace bien hecha la suma, a ver si nos deja trabajar. ¿Quién eres tú?, preguntó Robert. El hombre le gritó sorprendentemente alto: soy el diablo de los números. Pero Robert estaba... Respuesta. Quedó muy bien, pero explícanos cómo la hiciste. Hacer la suma a lo largo es muy complicado y tedioso. Entonces decidí hacer parejas con los sumandos. El primero con el último y obtuve 101. El segundo con el penúltimo y obtuve 101. Al cabo de la tercera pareja decidí que así obtendría 50 parejas, que sumadas cada uno me dan 101. O sea, en la suma total serían 50 veces 101, lo que nos da 5050. Muy bien, me parece muy bien, muy ingenioso. Se me ocurre una pregunta. Si tuviéramos que sumar una cantidad n de números, todos seguidos, ¿cómo haríamos? Maestro, lo haríamos de la misma forma. Para una cantidad n de números seguidos que empiecen por 1, su suma sería de n por 1 más n sobre 2, donde n sobre 2 es el número de las parejas y 1 más n es la suma del primero con el último. Muy bien, muy bien. Ustedes se me van a descanso, se me van. Venga usted, por favor, Gauss, que venga, tenemos que hablar. Cuénteme cómo es la cosa de la suma. Para uno sumar una cantidad n de números seguidos que empiecen por 1, su suma sería de n por 1 más n sobre 2. Entonces, n sobre 2 es el número de parejas.
Y 1 más n es la sumatoria de las parejas. Muy bien, eso está muy bien. Con esta fórmula que halló Gauss, es posible determinar cualquier número de la diagonal. Observemos nuevamente la diagonal 3 y díganme cómo sería para d sub 3, 100. César, mira, sería así. Para d sub 3, 100 sería igual a 100 por 101 sobre 2. Correcto. O sea, d sub 3n sería n por n más 1 sobre 2. Entonces, con esa fórmula podemos obtener cualquier número de la diagonal 3. Claro. Y si quieren lo probamos. Bueno, la diagonal 1 dijimos que era la compuesta por los números 1. O sea, d sub 1 es igual a 1, 1 hasta 1, que viene a ser el último número. La diagonal 2 es la compuesta, se dijo que es la compuesta por la sucesión de los números naturales. Es decir, d sub 2 es igual a 1, 2, 3, 4 hasta n. Pero en la diagonal 3 no veo qué números sean, pues hay pares, impares y no veo nada en especial. Muy bien, Beatriz. Entonces, para la próxima clase, analicen la sucesión que hay en la diagonal 3. ¿Sí? Y dejemos así. Nuri, hablamos a la salida. Bueno, empecemos entonces. Listo, yo les traje estas bolitas para que vamos a representar los números de la diagonal 3. ¿Listo? Listo. Vale, sentémonos. Entonces, yo me siento por aquí. Bueno, ustedes hicieron representaciones en forma horizontal y ellos hicieron en forma triangular. Explíquenos por qué la hicieron así. A ver, nosotros empezamos haciéndola en fila, pero se nos rodaron. Entonces, ¿qué hicimos? Lo pusimos así en forma de pila y quedaron como mejor, en forma de triángulo. Muy bien, o sea que hiciste representaciones triangulares. Ahora, ¿será que la siguiente también tiene forma triangular? Por ejemplo, el siguiente número, d sub 3, 4. De sub 3, 4. A ver, entonces sería 4 por la suma de 4 más 1, que es 5. Entonces, 4 por 5, 20. Dividido 2, 10. Y eso nos daría acá, a ver, 3, 10, nos daría triangular también, profe. Sí, tiene forma triangular también. Profe, entonces, así como la diagonal 1 es la sucesión de los unos, la diagonal 2 es la sucesión de los números naturales, entonces la diagonal 3 es la sucesión de los números triangulares. Muy bien. O sea que la diagonal d sub 3, ¿a qué va a ser igual? A 1, 3, 6, 10, hasta infinitos, pero tenemos una fórmula, el enésimo término, n por n más 1 sobre 2. Y esa sucesión la estamos llamando la sucesión de números triangulares. ¿Y la diagonal 4 será que también tiene algo de especial? Sí, también. Los números 1, 4, 10, 20, 35, etcétera, son números tetraedros, porque con ellos se hacen arreglos en forma de tetraedros. Y también se puede hallar un número cualquiera como el anterior. Claro, como para todas las diagonales. Simplemente sumamos los de las diagonales anteriores y obtenemos el de la diagonal siguiente. Por ejemplo, para la diagonal 4 sumamos los números triangulares. Bueno, entonces recojamos todo el material y nos vamos para el salón, porque tenemos que hablar de la actividad cívica para mañana. Listo. ¿Por qué no hemos dicho nada sobre las filas, profe? De las filas hablamos después, mañana, ya ahora no hay tiempo. Vámonos pues, vámonos. Vení, César, gracias. El triángulo de Pascal es una situación matemática muy interesante, sobre la cual se pueden diseñar situaciones problema
que permiten fundamentalmente descubrir reglas existentes a partir de las sumas iniciales con los números naturales. O sea, concretamente el triángulo de Pascal que nosotros vemos con la figura que ya reconocen, ¿cierto? Se origina en una presentación inicial, en donde a partir de la sucesión de unos, recordemos eso, sumando esos números, empezando con el 1, aparece la sucesión de los números naturales, 1, 2, 3, 4. Luego, si comenzamos otra vez con el 1 y sumamos los números naturales, aparecen los números 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, llamados números triangulares. Comenzando otra vez con el 1 y sumando esos números triangulares, aparecen los números ya de la diagonal 4, y así, o números piramidales, y así podría continuarse con la presencia de una regla que es la que a la larga interesa descubrir en esa organización numérica. Entonces, desde la antigüedad, ya en tiempos muy remotos, se tiene esa representación como misteriosa. Ahora, varios matemáticos a través de varios siglos han indagado por esas reglas simples, básicas que hay ahí, y han descubierto en ellas relaciones supremamente maravillosas. Los que más nos han interesado y en este trabajo que se está haciendo podríamos decir que son dos matemáticos muy importantes. El primero, Tartaglia, por allá de 1500, se me pierde en este año, por ahí hasta 1545, entre 1515 y 1545, y posteriormente Pascal. Tartaglia realmente es quien se preocupó por indagar qué reglas se estaban cumpliendo en esas sucesiones básicas. Y posteriormente, basado en los trabajos de Tartaglia, Pascal encontró la relación de estos números con las posibilidades con los números combinatorios. Entonces, los temas que origina el triángulo de Pascal son en la práctica, digamos, son muchos. Es decir, es un tema como que inagotable en sus posibilidades de investigación. A mí, por ejemplo, me pasó que me puse a jugar con el triángulo y entonces reencontré una serie de relaciones clásicas y otras que parece que no son tan clásicas y que tienen que ver con la posibilidad, sobre todo, de conjeturar, o sea, de intuir una regla y luego verificar y demostrar que esa regla es válida, y a la larga ha resultado que todas esas reglas son supremamente importantes y prácticas, tanto en el interior de la matemática como en fenómenos de las ciencias o del arte o de otras cosas. Profe, ¿puede ir un momentico? A ver, ¿ya encontraron el error o no? Profe, no hemos encontrado ningún error. Vea, usted nos dio el conjunto A y nos dio dos elementos, A y B, y nos dijo que encontráramos los subconjuntos de A. Y nosotros apenas hemos encontrado tres subconjuntos. Bueno, muéstreme los conjuntos que formaron. Los subconjuntos que formamos fue el conjunto B igual a A, el conjunto C igual a B y el conjunto D igual a B. Hasta ahí todo muy bien, pero falta un conjunto. ¿Cuál, profe? ¿Dónde está el conjunto vacío? Claro. ¿Verdad que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto? Pues claro, entonces terminen la información. Sí, venga, terminemos. Entonces quedaría el número total de elementos es 2, subconjuntos con 0 elementos 1, subconjuntos con un elemento 2 y subconjuntos con 2 elementos 1. Y el total de conjuntos es 4. Claro. Muchachos, ya encontraron el error. Es que nosotros no hemos podido encontrarlo y ya lo cambiamos y le mostramos a la profe y dice que no. A ver, yo veo. Mostrar. Pero es que el conjunto de ustedes tiene 4 elementos. Sí, por eso, o sea, ya hicimos con 1, con 2, con 3 elementos, pero la profesora dice que nos falta. Claro, sí. Porque es que a ustedes les pasó lo mismo que a nosotros. A ustedes les falta el conjunto vacío y el conjunto de 4 elementos. ¿Cómo así? Claro. Ve, acordate, Sandra,
que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto y todo conjunto tiene un subconjunto igual a sí mismo. Claro, eso ya lo habíamos visto. Es que como estábamos viendo el triángulo de Pascal, nos quedamos como pero todos sabes que quizás a ella desubicados. se le olvidó lo que quedamos. ¿Por qué no le comentamos de una ¿Por qué vez? no lo hablamos? Díganle Y ustedes. anota de una vez aquí el 4 y el 6. Hacele decirle, puede derecho. No, díganle ustedes, es que ella está como enojada conmigo. Sí. Muchachos, ya lo encontré. Ay, casi que no, Mire. mija. ajá. Bueno, el número de elementos del conjunto son 4. Subconjuntos con 0 elementos, 1. Subconjuntos con un elemento, 4. Subconjuntos con 2 elementos, 6. Subconjuntos con 3 elementos, 4. Subconjunto con 4 elementos, 1. Total de subconjuntos, 16. Ah, entonces nos faltaban ¿cuántos? Dos. Ah, Profe, ¿tiene por favor? y otra aquí mirando todo eso. Mira la tabla entonces cómo quedó. Subconjuntos. Bueno, yo creo... Muy bien, yo creo que entonces todos ya terminaron, ¿sí? A ver, lo siento como desanimados, como... ¿Qué pasa? Profe, es que con este tema usted nos cogió descuidados porque nosotros habíamos quedado que íbamos a seguir con el triángulo de Pascal. Porque nosotros nos quedamos con el tema empezado. Para seguir con el tema del triángulo de Pascal, necesitamos la información que acabaron de obtener. Profe, ¿y esto qué tiene que ver con el triángulo de Pascal? Profe. A ver, ¿qué tiene que ver? Ahora vamos a ver qué tiene que ver esa información con el triángulo de Pascal en un cuadro que les acabo de hacer. ¿Sí? Aquí tenemos un cuadro y entre todos lo vamos a llenar. Aquí tenemos en esta columna el número de elementos del conjunto. En esta parte son los subconjuntos que podemos formar con ese conjunto inicial, ya sea subconjuntos de 0 elementos, de 1 elemento, de 2, 3, 4, 5, n. Si el conjunto tiene 0 elementos, ¿cuántos subconjuntos podemos formar? Formamos solo uno, profe, de 0 elementos. Muy bien, un subconjunto. Si el conjunto es de un elemento, ¿cuántos formamos? Profe, formamos un subconjunto de 0 elementos y otro de 1 elementos. Muy bien. Si tenemos un conjunto de 2 elementos, ¿cuántos subconjuntos de 0 elementos puedo formar? 1. Bien. ¿Cuántos de 1 elemento? 2. 2. ¿Cuántos de 2 elementos? Un elemento. Si tengo un conjunto de 3 elementos, Hacemos el subconjunto vacío. 3 subconjuntos de un elemento, 3 subconjuntos de 2 elementos y un subconjunto de 3. si tengo un conjunto de 4 elementos, Bueno, subconjunto con 0 elementos, 1. Subconjunto con 1 elemento, 4. Subconjunto con 2 elementos, 6. Subconjunto con 3 elementos, 4. Y subconjunto con 4 elementos, 1. Entonces, el total de subconjuntos serían 16. un conjunto de 5 elementos, Profe, tiene 1, 5, 10, 10, 5 y 1. A ver, Willy, ¿cómo hiciste para llegar a esa respuesta tan rápido? Profe, pues mirando la fila que corresponde en el triángulo de Pascal. Explícanos. Vea, profe, si el conjunto tiene 0 elementos, los subconjuntos pertenecen a la fila 1. Si el conjunto tiene un elemento, los subconjuntos pertenecen a la fila 2 y así sucesivamente. Como usted nos pidió un conjunto que tiene 5 elementos, entonces pertenecen a la fila 6 y relacionándolo con el triángulo de Pascal aparece 1, 5, 10, 10, 5 y 1, que es muy similar a este. Precisamente este cuadro es la representación rectangular del triángulo de Pascal. A ver, ¿qué más descubrieron? Profe, yo vea que si sumamos las filas del triángulo de Pascal, se puede saber el número de subconjuntos de un conjunto. Muy bien, entonces así podemos completar ya esta tabla, la columna del total de subconjuntos. Sandra. Bueno, tenemos que en el conjunto 0, o sea que n sería igual a 0, tenemos un subconjunto. Cuando n es igual a 1, tenemos 2 subconjuntos.
Cuando n es igual a 2, tenemos 4 subconjuntos. Y cuando n es igual a 3, tenemos 8 subconjuntos. Cuando n es igual a 4, tenemos 16. Y cuando n es igual a 5, tenemos... ¿Cuántos? 32. 32, bien. Ya, profe. Muy bien, recordemos que el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto B le llamamos conjunto de partes de B. ¿Cómo se dice? P de B. De esta manera podemos construir algo. Llamemos B sub I al conjunto, donde el subíndice I nos va a indicar el número de elementos de B. Por ejemplo, B sub 0 nos indica que el conjunto B tiene 0 elementos. Para ver esto más claro, les traje un cuadro y lo vamos a trabajar entre todos. Inicialmente tenemos un conjunto de 0 elementos, como se denota B sub 0. El conjunto de partes que se denota P de B sub 0 va a tener un subconjunto. Ahora, un conjunto de un elemento, o sea, B sub 1, su conjunto de partes P de B sub 1 tendrá entonces dos subconjuntos. El conjunto B de dos elementos B sub 2, P de B sub 2, tendrá 4 subconjuntos. B sub 3, conjunto de 3 elementos, su conjunto de partes P de B sub 3 tendrá 8 elementos. Ahora, un conjunto de n elementos, o sea, B sub n, su conjunto P de B sub n, ¿cuántos elementos, o sea, cuántos subconjuntos tiene? Uy, profe, ahí sí nos corchó. ¿Difícil? Claro. Miremos esta columna que es el número de subconjuntos. ¿Qué podemos decir de ahí? Ah, profe, que todos esos números son múltiplos de 2. Muy bien, pero fíjense que el 1 no es múltiplo de 2 y está ahí. Y el 6 es múltiplo de 2 y no está ahí. Pero como dice Willy, ahí hay algo que tiene que ver con el número 2. Sí está relacionado con el número 2. El 1. Con el 1. No, pero vea. 2 a la 2 a la 2, 4. 2 a la 3 da 8. Da 8. Sí, pero con el 1. Pero Con el 1, ¿cómo haría? Es que no da... encontramos 2 a la algo para que dé 1. No. Profe, vean ya. Esas son las potencias de 2. Pero nosotros con el 1 no encontramos ninguna relación con el 2, pues nada. Muy bien, hasta ahí muy bien. Pero es que recuerden que 1 también es potencia de 2, ya que 2 a la 0 es igual a 1. Ahora, con esta información, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva columna para obtener así la respuesta a la pregunta que yo les hice. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene P de B sub n? O sea, ¿cuántos subconjuntos puedo hallar en B sub n? Bueno, no. Es igual a la 3. Es igual. Ya, profe. El exponente del 2 es igual al número de elementos del conjunto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para B sub 3, el número de subconjuntos es 2 a la 3. Es decir, las partes del conjunto de B sub 3 van a ser 2 a la 3, que esto es igual a 8. Entonces, para B sub n, el número de subconjuntos es 2 a la n. Eso que acaba de decir Beatriz lo podemos ver muy bien aquí en el triángulo de Pascal. ¿Sí? Bueno, entonces ahora para descansar vamos a
hacernos en grupo y vamos a trabajar la actividad número 4 de la página 179. ¿Cuántos subconjuntos de dos elementos pueden formarse de un conjunto de K elementos? Cuando K toma valores de 2, 3, 4, hasta N. Sí. A ver. Bueno. Entonces, para K igual 2, o sea, N conjunto con dos elementos, entonces subconjunto con dos elementos es 1. Cuando el conjunto tiene 3 elementos, el número de subconjuntos de 2 elementos sería 3. Cuando el conjunto tiene 4 elementos, el número de subconjuntos de 2 elementos sería 6. Y cuando el conjunto tiene 5 elementos, el número de subconjuntos de 2 elementos sería 10. ¿Recuerdan la sucesión? 1, 3, 6, 10. Sí, vea. Los números 1, 3, 6, 10 son la sucesión de la diagonal 3 o de números triangulares. Claro. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál será el número de subconjuntos de dos elementos que se pueden formar de un conjunto de n elementos? Pensando en una colección de elementos, hay como dos preguntas muy importantes sobre esa colección. Una es cuántas subcolecciones o subconjuntos puedo obtener de esa colección inicial. Por ejemplo, tengo una colección de 4 letras o de 4 colores, de 4 objetos cualesquiera. ¿Cuántos subgrupos puedo formar de a 2? ¿Cuántos subgrupos puedo formar de a 3? ¿Cuántos subgrupos puedo formar de a 4? Que en ese caso sería uno nomás. ¿Cuántos de a 1? Así, tengo una colección de 5 elementos. Entonces pregunto, ¿cuántos de a 1? 1. ¿Cuántos de a 2? ¿Cuántos de a 3? ¿Cuántos de a 4? ¿Cuántos de a 5? Tengo una de 7. ¿Cuántos de a 7? ¿Cuántos de a 6? ¿Cuántos de a 5? ¿Cuántos de a 3? ¿Cuántos de a 2? ¿Cuántos de a 1? Entonces esa pregunta por cuántos subconjuntos se pueden obtener de una colección dada, la respuesta es el número combinatorio. O sea, el número combinatorio es el que me dice tantos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de a 2 puedo tener de un conjunto de 2? 1. ¿Cuántos de a 2 puedo tener en un conjunto de 3? 3. Entonces, lo bonito es que al averiguar esto sistemáticamente, haciendo crecer, variar n, n1, n2, n3, n4, y preguntando cuántos puedo tener de a 1, de a 2, de a 3, de a 4, la respuesta a eso son los números del triángulo de Pascal, o sea, del triángulo de Tartaglia. Entonces, digámoslo así, los números combinatorios que fueron descubiertos por, digamos, sí, presentados matemáticamente por Pascal, se pueden interpretar con una teoría mucho más moderna de teoría de conjuntos, con el lenguaje de la teoría de conjuntos, diciendo, los números combinatorios son el número de combinaciones de n elementos tomados de AR, quiere decir el número de subcolecciones con n elementos que puedo obtener de una colección con n. Entonces, ahí es donde aparece la parte, digamos, el aporte, es haber visto que es la respuesta a cuántos puedo obtener de n, esa respuesta está dada ya. Y además, si los calculamos ordenadamente, ¿cierto? Por ejemplo, como les decía, ¿cuántos de 2 puedo tener en uno de 2? 1. ¿Cuántos de 1 puedo tener a partir de una colección de 2? 2. ¿Y cuántos de sin elementos vacío? 1. Entonces da 1, 2, 1, que es la filita inicial después de Pascal, que está 1, 1, 1, 1, 2, 1. Luego seguiríamos al indagando, y eso es lo que se puede hacer pues ya con papel y lápiz, ir buscando, y van apareciendo todas las filitas. Y como vieron antes, al sumarla da el número total de subconjuntos, que eran los números a la n. Entonces los números combinatorios bajando la respuesta de esas subcolecciones. El número de combinaciones de dos elementos que se pueden formar en un conjunto de n elementos sería igual a n-1 por n sobre 2.
Entonces, el número de combinaciones de 3 elementos que se puede formar en un conjunto de n elementos sería igual a n-2 por n-1 por n. Todo esto sobre 6. Entonces nos dice que verifique para c sub 4 a la n, o sea, el número de combinaciones de 4 elementos en un conjunto de n. En la misma forma que se hizo para c sub 3 a la n, se puede llegar a establecer que... Bueno, listo. Vamos a correr las sillas hacia los lados y nos vamos a ubicar en parejas. ¿Sí? Vamos a hacer una actividad muy fácil. Vamos a descansar de esta teoría. ¿Y de qué se trata? Tengo aquí unos triángulos de Pascal. Entonces, un grupo con un color va a colorear los múltiplos de 2. ¿Sí? Otro grupo con otro color va a colorear los múltiplos de 3. Y otro grupo con otro color los múltiplos de 5. ¿Sí? Denos lo de los 3. Múltiplos de 2. Los de 3, pero los de 5. A ver, yo creo que ya terminaron, ¿o no? Sí, listo, profe. Bueno, vamos a empezar con este grupo entonces. Nosotros hicimos los múltiplos del 2 y nos dio una figura de triángulos invertidos. Todos. Sí. Pues la mayoría. Y les dio como más, a nosotros nos dio más poquito. Nos dio más poquito. Mira, nosotros hicimos el del múltiplo de 3 y nos dio una figura al revés, casi que completa. Y nos dio otras 3 pequeñitas. A ver ustedes. Profe, a nosotros también nos dio esa figura similar a esa. Son triángulos invertidos. Y los triángulos son de los múltiplos del 5. Muy bien. Como se dieron cuenta, da muchas formas, pero cada una de esas formas tiene una característica, tiene sus características. Pero yo quiero que veamos algo en este libro. Es un triángulo muy especial también. Y observen que se crean unas escalerillas del mismo color, ¿sí? Y miren qué interesante es esto. Si sumamos los números de las escalerillas de un mismo color, obtenemos lo siguiente. La primera, un cubo rojo y su suma es 1. La segunda, un cubo amarillo y su suma es 1. La tercera, 2 cubos azules y su suma es 1 más 1, 2. La cuarta, 2 cubos verdes y su suma es 2 más 1, 3. La quinta son 3 cubos rojos. La suma es 1 más 3, 4 más 1, 5. La sexta son 3 cubos amarillos que suman 3 más 4, 7 más 1, 8. Estos resultados son números, el 1, 1, 2, 3, 5, 8 y otros más, forman una nueva sucesión. Es la sucesión de números Fibonacci. Esa sucesión es muy conocida porque se relaciona con muchos fenómenos naturales. Es muy curioso, como por ejemplo, esta sucesión se puede ver en la distribución de los ojitos de la piña, por ejemplo. También en la reproducción de los conejos. El caracol también presenta otro fenómeno y muchos más.